10 datos impactantes sobre Moisés que podrían sorprender a muchos. Inicialmente, Moisés pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. ¿Cuáles fueron las razones de Moisés para tal solicitud? ¿Y qué aprendizajes obtenemos de este suceso? Este evento ocurrió durante la idolatría al becerro de oro. La historia del becerro de oro revela aspectos del comportamiento humano y su tendencia a desviarse de su fidelidad hacia Dios. Es paradójico que, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, los israelitas violaban el mandamiento fundamental contra la idolatría. En el video de hoy, exploraremos los 10 datos más asombrosos sobre la vida de Moisés que continúan afectando nuestra existencia actual. La repercusión de Moisés en la historia y su relación con Dios nos ofrece enseñanzas esenciales para ser cristianos ejemplares en estos tiempos turbulentos. Aquí, en este canal, publicamos contenido fresco todos los días, sin falta. Difunde este video entre tus amigos y familiares. Nuestro objetivo es difundir el mensaje divino a tantas personas como sea posible. Durante la permanencia de Moisés en el monte Sinaí, la inquietud de los israelitas los impulsó a venerar a un Dios alternativo. Ante la desesperación, optaron por fundir sus objetos de oro para fabricar una figura de un becerro cubierto de oro. Este acto muestra cómo, impulsados por su ansiedad, solicitaron a Aarón que tomara el liderazgo espiritual en ausencia de Moisés. Aarón consintió y transformó sus joyas en un ídolo bovino dorado, lo que estaba estrictamente prohibido. Posteriormente se entregaron a la indulgencia, adorando al ídolo y participando en festividades desenfrenadas, como comer, beber y celebrar. Estos comportamientos eran comunes en esa época. Sin embargo, de alguna manera, parecen estar volviéndose más comunes hoy en día. ¿No está la sociedad actual repitiendo los errores que fueron castigados en el pasado? ¿Qué piensas? Deja tu comentario abajo. Disfruta y comparte este video con alguien importante. Te lo agradecerás. Posteriormente, el Señor instruyó a Moisés a descender de inmediato, ya que su pueblo, al que había liberado de Egipto, se había degenerado. Se desviaron rápidamente del camino que se les había asignado, crearon y adoraron a un ídolo bovino y le hicieron ofrendas, proclamando: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto». Éxodo 32, 7, 8. Moisés bajó del monte con las 2 tablas del testimonio, se encontró con Josué en el camino y fue testigo de la festividad idolátrica y licenciosa del pueblo. En un arrebato de ira justificada, destrozó las tablas de la ley como señal del engaño de su pueblo. Éxodo 32, 31, 34. Por tanto, Moisés se presentó de nuevo ante el Señor y expresó: «Oh, la enormidad del pecado de este pueblo, que han fabricado ídolos de oro. Te ruego, perdona su falta. De lo contrario, borra mi existencia de la historia que has escrito». A lo cual el Señor respondió a Moisés: «Quien me haya desobedecido será borrado de mi libro». Siguiendo las directrices divinas, Moisés continuó guiando a su pueblo hacia su destino determinado, consciente de que un mensajero celestial señalaría su camino. A pesar de conocer el aviso divino de castigo por sus actos, Moisés enfrentó la magnitud del delito cometido por su gente sin minimizarlo. Habían elevado un ícono dorado como centro de adoración. Ante esta grave transgresión, Moisés solicitó misericordia. Su petición fue una invocación a la clemencia y la benevolencia celestiales, rogando que Dios exonerara a Israel en virtud de su sacrificio altruista por los infractores. Ante la posibilidad de negar el indulto, Moisés se propuso como expiación por su colectividad. Moisés asimiló la gravedad del error de Israel, reconociendo que ni el sacrificio de una divinidad ni el de un animal serían adecuados para su salvación.
se requería el gesto de un ser humano, por ende se ofreció a ser eliminado del registro de la existencia, si ello conllevaba la salvación de su pueblo. A pesar de que la propuesta de Moisés no fue aceptada por Dios, se interpreta como un presagio del sacrificio de una entidad más significativa que Moisés, destinada a obtener la redención completa de la comunidad. Obviamente, Jesús encarnó este espíritu de abnegación al entregar su vida por nuestros errores, facilitando que Dios absolviera al grupo, aunque se reservara el derecho de juzgar individualmente a cada pecador. Así que guía a tu pueblo hacia el destino que he designado. Fue el compromiso divino para continuar apoyando a Israel y asegurar su presencia. Un ángel marcará tu rumbo. El relato de Nehushtan no es simplemente otra historia en las Escrituras, sino un examen minucioso de la fe, la idolatría y la ruta hacia la redención espiritual. En el corazón de este relato se sitúa Moisés, un líder y mediador entre lo divino y su gente, enfrentando desafíos tanto físicos como espirituales en las vastas y áridas regiones del desierto después de dejar Egipto. Este ambiente se describe con matices de desesperación y sufrimiento, donde la comunidad israelita, ante las dificultades del entorno severo, cuestiona el amparo y el sustento ofrecidos por la divinidad. La intervención divina mediante la creación de Nehushtan se revela tanto como un acto de compasión como una prueba de fe. Al ordenar a Moisés construir una serpiente de bronce, el Señor ofrece una solución singular contra la plaga de serpientes venenosas. Esta solución, que combina lo milagroso con lo concreto, enfatiza la capacidad de salvación de lo sagrado, alentando a Israel a trascender lo material y confiar en la palabra de Dios. El remedio para las mordeduras de serpiente, a través de la contemplación de una estatua hecha por el hombre, lleva un simbolismo profundo. Significa la redención y recuperación a través de la sumisión y la fe, prefigurando conceptos de salvación que serían fundamentales en futuros relatos bíblicos. Este acto de mirar hacia la serpiente metálica se transforma en un ejercicio de fe, una manifestación de la confianza en la promesa divina de protección. No obstante, con el tiempo, el propósito original de Nehushtan se desvirtuó de ser un símbolo de fe y obediencia a un objeto de veneración en sí mismo. La transición de la serpiente de bronce de una herramienta para el alivio divino a un ídolo adorado demuestra una inclinación humana hacia la idolatría, destacando cómo los símbolos pueden desplazar a lo divino en el foco de la adoración. La adoración de Nehushtan, que perduró hasta el reinado de Ezequías, ilustra cómo las prácticas espirituales, originalmente basadas en la verdadera fe, pueden evolucionar en rituales vacíos y creencias supersticiosas. Ezequías, reconocido por sus reformas y su devoción a Yahvé, tomó la decisión decisiva de desmantelar la serpiente de bronce en un intento por restaurar la pureza del culto y afirmar la supremacía de Dios frente a cualquier forma de idolatría. La eliminación de Nehushtan por Ezequías no solo representa una simple destrucción de ídolos, simboliza una declaración teológica poderosa contra la idolatría, redirigiendo a la comunidad hacia la adoración del único Dios verdadero. Esta acción refleja un profundo entendimiento de que ningún objeto, por más sagrado que sea inicialmente, debe usurpar el lugar de Dios en el culto y la devoción de la comunidad. Este evento resalta un llamado constante a la vigilancia espiritual, motivando a generaciones futuras a discernir entre el uso apropiado de símbolos religiosos y su conversión en ídolos. Subraya la lección de que la verdadera fe se basa en una comunión directa con Dios, más allá de la reverencia hacia elementos materiales. El episodio de Nehushtan arroja luz sobre la interacción entre las manifestaciones divinas y la respuesta humana.
Aunque estas manifestaciones se diseñan como guía y enseñanza, la forma en que se reciben y aplican puede desviarse, conduciendo a prácticas que se alejan del propósito divino original. El relato de Nehushtan, con su profunda estratificación de significados, continúa resonando en la era moderna. Nos insta a mantener nuestra fe y adoración dirigidas hacia Dios, evitando la tendencia a venerar creaciones humanas o emblemas religiosos. A través de esta narrativa, se nos invita a reflexionar sobre nuestra conducta espiritual, asegurando que se mantenga alineada con el núcleo de nuestra creencia. La historia de Nehushtan encierra lecciones vitales sobre la fe, la idolatría, la salvación y la adoración auténtica. Al considerar este relato, se nos llama a evaluar la profundidad de nuestra fe y la autenticidad de nuestro culto, garantizando que en nuestro ser y acciones, Dios permanezca siempre como supremo. Conforme a Dusnur Reyes 18:4, se eliminó el culto idolátrico, demoliendo la serpiente de bronce que había sido objeto de adoración, recordándoles que no era más que un artefacto de metal sin capacidad inherente. Es crucial comprender que, aunque la serpiente de bronce fue utilizada por Dios como un instrumento de salvación en el episodio de Números 21, su intención no era que se le asignara un propósito adicional. La lección de Nehushtan subraya que incluso los beneficios y los objetos propicios pueden evolucionar hacia ídolos y que nuestro agradecimiento, alabanza y lealtad deben ser dirigidos exclusivamente a Dios, independientemente de su trasfondo extraordinario. Número 3. El motivo por el cual Dios contempló cesar la vida de Moisés en la narrativa del Éxodo es esencial. En el evento milagroso de la zarza ardiente que no se consumía, Moisés fue seleccionado por la divinidad para liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia y guiarlos hacia la tierra prometida. Moisés, venerado como el legislador y mediador de convenios divinos, enfrentó un momento decisivo al ser nombrado por la divinidad como el salvador de su pueblo. Dios prometió a Moisés que liberaría a los israelitas y los llevaría a un lugar próspero, Canaán. Tras 40 años en Madián, Moisés inició el regreso a Egipto, cumpliendo con el decreto divino junto a su familia, su esposa Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer. Sin embargo, antes de llevar a cabo su misión divina, Moisés enfrentó un desafío de lealtad personal. La falta de circuncisión de uno de sus hijos, ya fuera Gersón o Eliezer, posiblemente debido a la resistencia de Séfora, se relata en Éxodo 4, versículos 24 al 26. Durante una parada en el viaje, Dios intentó quitar la vida a Moisés. Con determinación, Séfora realizó la circuncisión a su hijo y confrontó a Moisés, frenando así la intervención divina. Este incidente indica que Moisés había desatendido un rito esencial del pacto entre Dios y su pueblo, probablemente influenciado por su tiempo en Madián y la aversión de Séfora hacia este rito. El evento demuestra que Moisés había pasado por alto una regla espiritual crucial. No obstante, la lección subraya que Dios requiere de enviados puros y justos, aunque nuestra rectitud derive solo de Cristo. Esto no nos libera de la responsabilidad de vivir con integridad. Moisés, destinado a ser el mensajero divino, aún necesitaba rectificar sus fallas personales antes de poder asumir tal encomienda. La rigurosidad de Dios en este episodio subraya la relevancia de la consagración y la dedicación, incluso para aquellos designados a liderar. El enfrentamiento con Séfora ilustra que cualquier desviación debe ser rectificada para cumplir fielmente con los propósitos divinos. En conclusión, la consideración de Dios de poner fin a Moisés resalta la necesidad crítica de coherencia entre predicar y practicar personalmente la ley sagrada. Número 4.
Moisés fue privado de entrar en Canaán, lo que podría parecer a primera vista un castigo excesivo. Su acción de golpear la roca en el desierto por irritación hacia los israelitas no parece, en un principio, razón suficiente para negarle el acceso a la tierra prometida. Tras liderar a Israel fuera de Egipto, cruzar el Mar Rojo, entregar las tablas de la ley en el Sinaí y lograr victorias para Israel, ¿por qué un acto de desobediencia en Meribá resultaría tan crucial? Los israelitas, quejándose por la escasez de agua y desafiando al Señor, motivaron a Moisés a buscar dirección divina. El Señor mandó a Moisés a presentarse ante la gente, acompañado por ancianos, y golpear la roca en Horeb con la vara que había utilizado en el Nilo para sacar agua, lo cual Moisés hizo ante los ancianos de Israel, según Éxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. Este primer milagro en Meribá demostró a los israelitas acudiendo a Moisés con una dificultad, quien tras consultar a Dios y seguir sus indicaciones, proveyó agua. Sin embargo, el incidente decisivo sucedió en Kadesh, en el desierto de Sin, donde se volvieron a quejar por falta de agua. La comunidad entera, incluyendo a Moisés y a Aarón, enfrentó este reto en el año 40 tras su salida de Egipto, coincidiendo con la muerte de Miriam y una grave escasez de agua. La comunidad, enfrentando a Moisés y a Aarón, lamentó su destino, criticando su liberación de Egipto hacia un lugar tan inhóspito. Moisés y Aarón buscaron la presencia de Dios, quien les instruyó a hablar a la roca para obtener agua. Sin embargo, Moisés, movido por el enfado, golpeó la roca 2 veces, en lugar de hablarle, contraviniendo la orden divina. Dios reprendió a Moisés y a Aarón por no demostrar fe ni santificarle ante Israel, decretando que no conducirían al pueblo a la tierra prometida. Este hecho, conocido como las aguas de Meribá, resalta la gravedad de desobedecer a Dios y la importancia de seguir sus mandatos con exactitud. A pesar de las dificultades y las provocaciones del pueblo, se requería del liderazgo una fe y obediencia constante hacia Dios, requisitos que Moisés, en ese momento crítico, no cumplió, afectando así su destino y el de Aarón, y destacando la santidad de Dios junto con sus expectativas para quienes ejercen autoridad en su nombre. Inicialmente, uno podría ver el castigo divino a Moisés como desmesuradamente duro. Dado el historial de Moisés de cumplimiento hasta ese momento, surge la cuestión de si su fallo podría haberse ignorado. No obstante, es crucial comprender que el acto de golpear la roca tenía originalmente un significado profético vinculado con Cristo, como se menciona en 1 Corintios 10, versículos del 1 al 5. Este texto nos recuerda que, al igual que nuestros antepasados estuvieron bajo el amparo y la provisión milagrosa de Dios, debemos reconocer a Cristo como la fuente espiritual de nuestra salvación. Moisés, quien acertó en Éxodo 17, pero erró en Números 20, al golpear la roca en vez de hablarle, ejecutó un acto lleno de significado. Esta acción posterior marcó una desviación de la analogía establecida en el milagro original. Según 1 Corintios, la roca simbolizaba a Cristo, quien sería herido una vez por todos. Cristo, nuestro cimiento y fuente de vida eterna, fue ofrecido en sacrificio una vez, tal como se destaca en los Salmos, Isaías y se reafirma en Hebreos, indicando que su sacrificio es definitivo y perpetuo. Al ordenar a Moisés hablar a la roca en Números 20, Dios buscaba mantener la simbología ya establecida. La repetición de la acción por Moisés no solo distorsionó este simbolismo, sino que también contradijo el principio de que Cristo, nuestra roca, debía ser ofrecido en sacrificio únicamente una vez. La corrección divina de este error fue vital para conservar la integridad del simbolismo, asegurando que el sacrificio único de Cristo para la redención se entendiera claramente. La exclusión de Moisés de la tierra prometida
resalta enfáticamente que el acceso a la salvación no se obtiene por actos conforme a la ley, representados por Moisés, sino únicamente a través del acto redentor de Jesucristo, simbolizado por Josué Yeshua, cuyo nombre significa Jesús. El actuar de Moisés, marcado por la ira en vez de la serenidad, y su prohibición para entrar en Canaán, enfatiza que el paso a la tierra prometida de la salvación es mediante la fe, no por méritos. Número 5. En cuanto a los hechiceros que enfrentó Moisés, Yanes y Jambres, su historia como magos al servicio del faraón está documentada en Éxodo 7 y 8. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para exigir la liberación de los israelitas, llevaron a cabo milagros para validar su misión divina. Moisés no solo destaca como figura principal en el rescate de los israelitas, sino también como símbolo de firmeza y perseverancia ante dificultades que parecían insuperables. Su existencia, entrelazada con episodios milagrosos, actúa como prueba del efecto transformador de la creencia en lo divino. Desde su salvación milagrosa en el Nilo hasta su reveladora experiencia en la zarza ardiente, cada evento de su vida parecía estar destinado a prepararle para la enorme misión de liberar a su gente de la opresión egipcia. Moisés se consolida como una figura espiritual imponente, cuya conexión con lo divino fue tan cercana y profunda que se cuenta que dialogaba con Dios cara a cara, como alguien conversaría con un igual. Este vínculo con lo divino no solo le proporcionó la sabiduría para liderar a su pueblo, sino también la capacidad para ejecutar señales y maravillas que permanecen en la memoria colectiva de creyentes y escépticos por igual. El periplo de Moisés y los israelitas a través del desierto se narra como una epopeya de fe, desafío y victoria. La separación del Mar Rojo, el maná caído del cielo y el agua emergiendo de la roca son ejemplos del apoyo divino en su favor. Estas acciones no solo reafirmaron la autoridad de Moisés frente al pueblo de Israel, sino que también evidenciaron la protección providencial de Dios hacia su pueblo elegido. Más allá de sus proezas milagrosas, Moisés es venerado por su integridad y su dedicación a la justicia. Su entrega de la ley en el monte Sinaí estableció un sistema de valores éticos y espirituales que han impactado no solo a Israel, sino también a la civilización occidental en su conjunto. A través de estos actos, Moisés no solo propició la liberación física de su pueblo, sino que también los condujo hacia un entendimiento más profundo de su identidad como nación favorecida por lo divino, formando los cimientos de su cultura y creencias. El legado de Moisés no se basa solo en los milagros efectuados o las normas establecidas, sino en su humanidad. Su vida estuvo caracterizada por instantes de incertidumbre, frustración y desesperación, lo que lo hace comprensible y profundamente humano. La historia de Moisés nos enseña que, a pesar de nuestras imperfecciones y luchas internas, somos capaces de ser instrumentos de un propósito divino. Moisés también representa un paradigma de liderazgo al servicio de otros. A pesar de su estatus y autoridad, siempre se posicionó como servidor de su pueblo, intercediendo por ellos ante Dios, incluso en los momentos más desafiantes. Esta faceta de su personalidad subraya la relevancia de la modestia y el desprendimiento personal en la gestión del liderazgo, un mensaje que encuentra eco en nuestros tiempos, frecuentemente marcados por la arrogancia y la autocomplacencia en la conducción. Moisés no se destaca únicamente como personaje clave en el relato del éxodo israelita, sino también como símbolo de la fe y fortaleza frente a obstáculos que parecen infranqueables. Su existencia, entrelazada con el fulgor de lo sobrenatural, actúa como una evidencia
del efecto transformativo de la confianza en lo divino. Desde su salvación improbable en las aguas del Nilo hasta su encuentro con lo sagrado en la zarza que no se consumía, cada momento de su existir parece haber sido orquestado para equiparlo para la gigantesca misión de rescatar a su gente de la opresión en Egipto. Moisés se erige como una figura colosal en la espiritualidad, cuya relación con lo divino era tan íntima y profunda que se dice que hablaba con Dios cara a cara, como una persona hablaría con su amigo. Esta cercanía con lo sagrado le otorgó no solo la sabiduría para guiar a su pueblo, sino también el poder de realizar prodigios y milagros que aún resuenan en la memoria de creyentes y no creyentes. La travesía de Moisés y los israelitas por el desierto es una narrativa de fe, adversidad y triunfo. La división del Mar Rojo, el maná del cielo y el brote de agua de la roca son solo algunas demostraciones del apoyo divino hacia ellos. Estas hazañas no solo solidificaron la autoridad de Moisés frente al pueblo de Israel, sino que también mostraron la protección providencial de Dios hacia su pueblo escogido. Además de sus milagros, Moisés es recordado por su rectitud y su dedicación a la justicia. Al proclamar las leyes en el monte Sinaí, instauró un conjunto de normas éticas y espirituales que han influido no solo en Israel, sino en toda la civilización occidental. Mediante estos actos, Moisés no solo logró la liberación física de su pueblo, sino que también los guió hacia una comprensión más profunda de su identidad como pueblo santificado, estableciendo las bases de su cultura y sus creencias religiosas. Sin embargo, muchos desagradaron a Dios y no lograron sobrevivir al viaje por el desierto. Moisés cumplió la voluntad de Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero desobedeció al repetir este acto en Números 20, cuando debía hablarle a la roca. Esta segunda acción de Moisés, a diferencia de la primera en Éxodo 17, muestra que fue censurado por volver a golpear la roca, desviándose de los mandatos divinos. Según 1 Corintios, la roca estaba destinada a simbolizar a Jesucristo, azotado una vez por todos. En Éxodo 17, se estableció que Cristo, nuestra roca y sustento, sería golpeado una vez para otorgarnos salvación y el agua de la vida eterna, como se refiere en los Salmos e Isaías, y como afirma Hebreos, que Cristo murió una sola vez, suficiente para redimir los pecados de todos. Por tanto, en Éxodo 17 se preveía que Moisés golpeara la roca solo una vez, prefigurando el sacrificio único de Jesús. Luego, en Números 20, a Moisés se le indicó hablar a la roca para mantener el simbolismo establecido. Al optar por golpearla nuevamente, Moisés alteró el simbolismo, modificando la enseñanza espiritual que debía impartirse. Sin la corrección divina, hubiésemos interpretado erróneamente que Cristo necesitaba ser sacrificado más de una vez. Así, la amonestación a Moisés sirvió para esclarecer el significado del simbolismo de la roca, negándole la entrada a Canaán y resaltando que la salvación no se logra mediante actos bajo la ley, simbolizados por Moisés, sino únicamente a través del acto redentor de Cristo, simbolizado por Josué, Yeshua en hebreo. Al ser instruido para hablar a la roca y decidir golpearla impulsivamente, Moisés mostró una falta de control, lo cual culminó en su exclusión de la tierra prometida. En los enfrentamientos, particularmente contra los magos egipcios Yanes y Jambres, se documenta en Éxodo 7 y 8 cómo Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para exigir la liberación de los israelitas, mostrando milagros para afirmar su autoridad divina. Moisés emerge como una figura única en las Escrituras, distinguido por la amplitud y varianza de milagros atribuidos a él, afianzándose como un líder de inigualable influencia y autoridad.
Se sostiene que, hasta la venida de Jesucristo, el Mesías, no hubo en Israel profeta que igualara su magnitud. En la historia de Israel, a pesar de contar con numerosos líderes, profetas y sacerdotes venerables, ninguno logró equiparar la amalgama de roles con la prominencia de Moisés. Incluso ante los desafíos de los magos egipcios, Yanes y Jambres, Moisés demostró su resolución. Durante su confrontación inicial con el faraón, por mandato divino, Aarón lanzó su bastón al suelo, transformándose en serpiente como demostración ante la solicitud faraónica de un prodigio. Los hechiceros del faraón replicaron el milagro, pero la serpiente de Aarón devoró a las suyas, sirviendo esto como presagio para el faraón y sus consejeros, tal como se relata en Éxodo 7, versículos 8 al 13. Se dio la orden divina a Moisés y a Aarón de que, ante la demanda faraónica de un prodigio, Aarón debía arrojar su cayado frente a él, convirtiéndolo en serpiente. Siguiendo la directriz divina, Aarón realizó el acto delante del faraón y sus asesores, convirtiendo su bastón en serpiente. Los eruditos y magos del faraón, a través de sus artes mágicas, lograron cambiar sus bastones en serpientes, pero el bastón de Aarón dominó sobre ellos. A pesar de ello, el corazón del faraón se endureció, cumpliéndose la advertencia del Señor. Los hechiceros egipcios replicaron los primeros signos prodigiosos efectuados por Moisés y Aarón, incluyendo la conversión del agua en sangre, imitando así la primera calamidad impuesta por Moisés sobre Egipto. Este actuar de los hechiceros, lejos de revertir la aflicción divina, solo incrementó el padecimiento de su gente, evidenciando el propósito dañino de la hechicería, que no buscaba el alivio de los egipcios, sino la demostración de poder. La reacción de los magos al replicar la calamidad de la sangre, referida en Éxodo 7, 19, 22, y su contribución al endurecimiento del corazón del faraón, ilustra el fallo de intensificar el castigo divino en vez de suavizarlo. Dicha actitud destructiva e irracional no benefició en nada a la población egipcia. La segunda plaga, la invasión de ranas, empeoró con la intervención de los hechiceros que, en vez de disminuir la crisis, la intensificaron, añadiendo penurias a las ya numerosas dificultades de los egipcios. La táctica errónea y dañina de los magos subraya la inutilidad de sus prácticas y su incapacidad para brindar asistencia real a su gente en momentos de apuro. No obstante, tras estos eventos, los magos reconocieron la presencia de Dios en los actos realizados por Moisés, declarando al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Aunque su habilidad era notable, el corazón del faraón se mantuvo obstinado, conforme a la predicción divina. Los magos imitaron los primeros milagros mediante un poder proveniente de entes oscuros, que, aunque no igualan la omnipotencia divina, poseen la habilidad de simular señales y anticipar eventos con sorprendente precisión. La supremacía del poder divino quedó clara cuando los hechiceros egipcios no pudieron replicar la plaga de los piojos, evidenciando que el poder de Dios es superior a cualquier intento de imitación por parte de las fuerzas oscuras. Este evento resalta que, aunque los seres malignos puedan mostrar capacidades engañosas, su influencia tiene límites, como se observa en las figuras de Yanes y Jambres. Hoy en día, aunque los milagros falsificados puedan parecer auténticos, la autoridad de Dios sigue siendo indiscutible, ofreciendo consuelo y redención a través de Cristo. Los milagros, signos de lo sobrenatural, no son siempre indicativos de una conexión directa con lo divino. Los magos egipcios, pese a su habilidad, no poseían el discernimiento que solo Dios puede proporcionar.
es vital distinguir el origen de las manifestaciones espirituales, ya que no todas las intervenciones sobrenaturales provienen de una fuente divina. Las Escrituras advierten sobre las falsedades de entidades demoníacas que pueden simular ser benevolentes. Moisés es recordado no solo por sus logros, sino también como el hombre cuyo lugar de descanso final fue determinado por Dios, un detalle mencionado de forma discreta en las Escrituras. Se le permitió ascender al monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, subrayando su servicio fiel a Dios. A lo largo de su vida, Moisés mantuvo su fe en Dios, siguiendo sus mandatos con devoción y lealtad constante. A pesar de su proximidad con lo divino, Moisés también enfrentó la muerte, recordándonos que, salvo raras excepciones, todos debemos pasar a la eternidad. En sus últimos días, Moisés tuvo el privilegio de ver la tierra prometida desde la cumbre del monte Nebo, en las llanuras de Moab. Moisés subió a la cima del Pisga, demostrando una fe y una determinación que son ejemplares para las generaciones futuras. El fin de su vida terrenal se marcó por eventos significativos, demostrando su habilidad única para, a la edad de 120 años, escalar una montaña significativa sin ayuda. A pesar de su edad avanzada, Moisés emprendió la subida solo, sin caminos marcados ni apoyo externo, mostrando una condición física y espiritual excepcional, sin caer en el autolamento. La visión de Moisés en la cima, solo con Canaán extendiéndose frente a él, no fue sorpresiva, ya que se le había advertido que su viaje terrenal concluiría sin entrar en la tierra anhelada. Lejos de enfrentar su final con pesar o rebeldía, su muerte representó la culminación de su misión divina, después de liderar al pueblo de Israel a través del desierto con fidelidad. Moisés murió solo, sin la presencia física de seres queridos, pero acompañado por la presencia más augusta, la de Dios. Su longevidad, caracterizada por la vitalidad hasta su último momento, y la ausencia de apoyos físicos, evidencia su vigor y fe excepcionales. La forma en que murió, y particularmente que Dios mismo se encargara personalmente de su entierro, como se relata en Deuteronomio 34:6, subraya la singularidad de Moisés como figura. Su tumba fue ocultada por Dios para prevenir que se convirtiera en un lugar de veneración o peregrinación, una medida divina que incluso llevó a un enfrentamiento celestial, enfatizando la necesidad de mantener la simplicidad y la pureza de la fe, lejos de ídolos y santuarios terrenales. En el episodio singular mencionado por Judas, en el versículo 9 de su carta, se describe la disputa de Miguel, el arcángel, con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, una historia no registrada en otras partes de las Escrituras. Judas cuenta que Miguel, al discutir con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no pronunció una maldición contra él, sino que simplemente dijo que el Señor te reprenda. Este relato que Judas comparte suscita interrogantes sobre su origen, sugiriendo que podría haberse transmitido a través de tradiciones orales o escritas no incluidas en el canon bíblico. La razón detrás del conflicto entre Miguel y Satanás sobre los restos mortales de Moisés no se detalla, pero se especula que el diablo deseaba apoderarse del lugar de sepultura para posiblemente convertirlo en un sitio de veneración. Miguel, evitando caer en juicios temerarios, se limitó a citar la autoridad divina para reprender a Satanás, demostrando su absoluta deferencia hacia Dios. Este gesto destaca la lealtad de los ángeles virtuosos hacia su comandante, Miguel, y resalta la importancia de la sumisión a la soberanía divina, lo que no conlleva debilidad ni supone una disminución del valor propio. Por otro lado, la autoridad de Miguel, el arcángel, permanece intacta tras este enfrentamiento.
el cual forma parte de una secuencia de sucesos cósmicos que culminan con la derrota y expulsión de Satanás del cielo, tal como se narra en Apocalipsis 12:7. La lucha entre las fuerzas del bien y del mal se considera fundamental para la purificación y la unión tanto de la comunidad celestial como de la terrenal. En un episodio igualmente relevante, Moisés aparece junto a Jesús en el evento de la Transfiguración, descrito en los Evangelios, donde Jesús se revela en su gloria divina ante Pedro, Santiago y Juan. Esta manifestación, con Moisés y Elías representando la ley y los profetas respectivamente, subraya la preeminencia de Jesús como el Mesías esperado que realiza las profecías bíblicas. La presencia de Moisés y Elías junto a Jesús no solo honra su legado como figuras clave del Antiguo Testamento, sino que también destaca la posición única de Jesús como el Hijo de Dios, cuya misión supera la de todos los antiguos profetas y legisladores. La nube de la presencia divina, que en el pasado simbolizaba la guía y protección de Dios para Israel, ahora cubre a Jesús, indicando la continuidad de la revelación divina desde Moisés hasta la culminación de los tiempos en Jesucristo. Jesús ha completado la ley y los profetas, demostrando su supremacía sobre figuras tan importantes como Moisés y Elías, cuyas enseñanzas apuntaban hacia él, el Mesías encarnado, el profeta supremo anunciado por Moisés. Los discípulos, después de la transfiguración, solo ven a Jesús, enfocando toda su atención en él, tal como Moisés y Elías habrían deseado, pues su función era allanar el camino para el arribo del Salvador. Aunque los discípulos presenciaron directamente la verdadera naturaleza de Jesús, aún no comprenden completamente el significado de lo que han presenciado. En otro momento crucial, Moisés busca orientación divina para liderar a su pueblo hacia Canaán, como se relata en Éxodo capítulo 33, versículos 2 a 7. Moisés interroga a Dios buscando confirmación de quién le acompañará en esta misión. Aunque Dios prometió enviar un ángel, Moisés busca la certeza de que la presencia divina misma estará con ellos, diferenciándolos de todos los otros pueblos. Dios responde a la solicitud de Moisés, prometiéndole su presencia y descanso, reafirmando así la relación especial entre Dios y su pueblo. La relación entre Moisés y Dios es de una honestidad y cercanía excepcionales, casi como si fueran compañeros. Incluso frente a la promesa divina de enviar un ángel para guiar a Israel, Moisés buscó algo más profundo. No conformándose con una presencia mediada, deseaba la compañía directa de Dios. Además, solicitó conocer los planes divinos, una petición que fue satisfecha con una revelación de Dios, quien se mostró a Moisés declarando su naturaleza compasiva, paciente, llena de amor y fidelidad, aunque también justa, no dejando sin castigo al culpable. Moisés había vivido momentos decisivos de intervención divina, desde su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente, pasando por las plagas sobre Egipto, la división del Mar Rojo, hasta la provisión de sustento en el desierto y sus prolongadas estancias en el monte Sinaí. Estas experiencias claves no solo consolidaron la misión de Moisés, sino que también resaltaron el carácter eterno y majestuoso de Dios, cuya presencia y directrices continúan guiando a su pueblo a lo largo del tiempo. Después de presenciar tan extraordinarias demostraciones, Moisés deseaba fervientemente una relación directa con Dios, anhelando un vínculo aún más íntimo que superara todas las manifestaciones y bendiciones experimentadas hasta entonces. Conocer a Dios personalmente se presenta como el don más sublime que un ser humano puede aspirar, tal como se destaca en Juan 17:3, donde se define la vida eterna en el conocimiento del único Dios verdadero y Jesucristo, enviado por Él.
Frente al deseo de Moisés de saber quién lo acompañaría, Dios graciosamente le asegura que su presencia lo seguiría, revelando así una relación especial y privilegiada entre ambos. Moisés, sin embargo, estaba motivado por el deseo de profundizar aún más en su conexión con el Creador. A pesar de haber experimentado eventos tan significativos como la zarza ardiente, la división del Mar Rojo, el agua de la roca y el maná del cielo, Moisés buscaba adentrarse más en el conocimiento de Dios. Por eso rogó al Señor que le revelara sus caminos para fortalecer su conocimiento y relación con Él. Su sed de conocer a Dios era tan intensa que, si lo comparáramos con alguien ante un festín, Moisés no se conformaría con meras probaduras. Buscaba sumergirse por completo en todo aquello que Dios estuviera dispuesto a revelarle. Este profundo anhelo se asemeja al salmo que equipara el deseo del alma humana por Dios, con el ansia de un ciervo por las aguas corrientes. Dicha hambre espiritual debería ser un rasgo distintivo de todos los creyentes, ya que el auténtico sentido de la vida eterna se encuentra en el conocimiento profundo de Dios. Moisés se convierte así en un modelo sublime de cómo aproximarse a Dios, desempeñando su rol de servidor leal y de mediador entre lo divino y su pueblo. Esta narrativa también prefigura la llegada de un mediador definitivo, Jesucristo, en quien Dios se deleita y por medio del cual ofrece a los fieles la oportunidad de un contacto directo con la divinidad, inaugurando una nueva época de acceso inmediato a Dios para los creyentes. En este marco, Moisés expresó un anhelo más profundo: observar la gloria divina. Esta solicitud iba más allá de la simple curiosidad, pues buscaba experimentar la manifestación tangible de un Dios que es intrínsecamente invisible. El intercambio entre Moisés y Dios, en este punto crucial de la narrativa bíblica, revela la profundidad y la complejidad de la relación entre el Creador y su creación. El deseo de Moisés de contemplar la gloria de Dios muestra una audacia notable, reflejando su profundo interés por conocer más íntimamente al Señor, a quien había servido fielmente durante muchos años. Esta solicitud excepcional subraya la confianza y la cercanía que Moisés tenía con Dios, además de su persistente deseo por profundizar en su entendimiento y comprensión de lo divino. La respuesta de Dios a esta petición no solo representa un acto de benevolencia, sino también una revelación. Al permitir a Moisés experimentar su gloria, Dios establece ciertos límites para proteger a su siervo. El uso de metáforas como mano, espalda y rostro ilustra la imposibilidad de comprender completamente la esencia divina de forma humana, mientras permite a Moisés un encuentro directo, aunque limitado, con la santidad de Dios. Este episodio destaca la santidad inalcanzable de Dios, cuya presencia completa es demasiado intensa para ser contemplada por los seres humanos. La directriz de que Moisés no podía ver el rostro de Dios y seguir viviendo ilustra los límites de la experiencia humana ante la majestuosidad divina. La gloria de Dios, cargada de pureza y poder, se presenta como una realidad que supera la capacidad perceptiva humana, recordándonos nuestra condición de criaturas frente al Creador. La preparación para este encuentro divino también es destacable. Dios posiciona a Moisés en un lugar específico, resguardándolo en la hendidura de una roca y cubriéndolo con su mano. Este acto de protección divina es una muestra palpable de la misericordia y el cuidado de Dios hacia Moisés, asegurando que la experiencia sea enriquecedora y no perjudicial. La revelación de la espalda de Dios a Moisés, tras retirar su mano, es una imagen impactante que evoca la intimidad y el privilegio de este encuentro. Aunque Moisés no pudo ver el rostro de Dios, la visión de su espalda implica una expresión de la gloria divina ajustada a la capacidad humana, un gesto de condescendencia divina hacia su siervo.
La experiencia de Moisés después de este encuentro fue transformadora. Su rostro brilló con la gloria de haber estado en presencia de Dios, un efecto que impactó profundamente a quienes lo vieron. Este cambio físico en Moisés es una prueba visible de la profunda huella espiritual que dejó la experiencia en él, marcando un punto decisivo en su liderazgo y su relación con Dios. Este suceso también refleja la naturaleza de la revelación divina, presentada en términos que, aunque restringidos, permiten a los seres humanos aproximarse al misterio de Dios. La decisión de Dios de mostrarse de esta manera subraya su anhelo de ser conocido por sus criaturas, dentro de los límites que nuestra condición humana puede tolerar. El relato de este encuentro entre Moisés y la divinidad se ha erigido como uno de los fundamentos de la teología tanto judía como cristiana, simbolizando el deseo intrínseco del ser humano de entender a Dios y el acto de gracia divina que permite tal comprensión. Esta historia bíblica sigue motivando a fieles de cada época a cultivar una conexión más íntima y significativa con el Ser Supremo. La seguridad y la revelación brindadas a Moisés en esta ocasión resaltan el contraste entre la trascendencia y la cercanía de Dios. Por una parte, Dios es absolutamente distinto, sagrado y apartado de su creación. Por la otra, se nos hace accesible de formas que podemos comprender y vivenciar, aunque siempre conservando el respeto y la admiración que su santidad exige. Esta interacción entre Moisés y la divinidad nos recuerda la hermosura y el enigma de la fe. Andar con Dios es mantener un equilibrio entre saber y no saber completamente, entre ver y no ver completamente. La fe prospera gracias a esta dualidad, impulsándonos a buscar incansablemente a Dios, con la esperanza de que, aunque actualmente no podamos ver su rostro en su totalidad, algún día estaremos ante Él sin barreras. A pesar de los límites humanos, esta vivencia transformó a Moisés, quien después de la reunión reflejó literalmente la gloria de Dios, satisfaciendo su deseo de conocerlo más a fondo y reiterando la grandiosidad inalcanzable del Creador, como se menciona en 1 de Timoteo 6:15-16. Esta epifanía destaca el anhelo perpetuo del fiel de aproximarse a Dios, una senda que, gracias a Cristo, se encuentra disponible para todos aquellos que anhelan conocer realmente al Señor. La existencia de Moisés, llena de milagros, enseñanzas esenciales y encuentros celestiales, proporciona lecciones preciosas para la era contemporánea. Una lección crucial es la importancia de la fe y la confianza en lo divino frente a las adversidades. Moisés lideró a los israelitas fuera de Egipto, no por su fuerza, sino por su fe en las promesas divinas. En contextos donde los desafíos pueden ser abrumadores, la narrativa de Moisés nos inspira, recordándonos que la fe tiene el poder de superar obstáculos y transformar tanto nuestras vidas personales como comunitarias. Al enfrentar no solo a un faraón autoritario, sino también al escepticismo y el desaliento de su propia gente, Moisés se mantuvo resuelto en su misión. Cada rechazo del faraón reforzaba su resolución, mientras que cada duda de su pueblo fortificaba aún más su fe. Su constancia nos ofrece una lección vital: la importancia de sostener nuestras creencias con firmeza, incluso ante la adversidad. Moisés nos enseña que la perseverancia no es solo resistir, sino tener el valor de avanzar a pesar de las dificultades. Esto no significa una aceptación pasiva de nuestro destino, sino un esfuerzo activo para dar forma a nuestro futuro. Hoy día, frente a desafíos que pueden parecer tan inmensos como las aguas del Mar Rojo, el ejemplo de Moisés nos incita a reflexionar sobre la fuerza de mantener la fe y la determinación ante las adversidades.
¿Nos damos por vencidos ante el primer contratiempo o continuamos adelante con la esperanza de hallar un camino entre las dificultades? La resiliencia de Moisés radicaba en su fe y su conexión con lo divino. No era simplemente una cuestión de voluntad personal, sino de confianza en ser dirigido por una fuerza superior. En nuestras propias batallas, cuando los desafíos parecen insuperables, la historia de Moisés resalta la importancia de depositar nuestra confianza en un poder superior. Nos anima a apoyarnos en nuestra fe en cualquiera de sus formas como sustento para seguir adelante. La perseverancia también implica la capacidad de estar abiertos al aprendizaje y la adaptación. Moisés, a pesar de su conexión directa con lo divino, no estaba exento de errores y dudas. Cada desafío representó una oportunidad para desarrollarse y comprender mejor los designios divinos. Este aspecto de su vida es particularmente pertinente en una era de cambio constante, donde adaptarse y aprender de nuestros fallos es crucial para el éxito sostenido. La vida de Moisés nos recuerda que la verdadera perseverancia va de la mano con la humildad y la paciencia. No es una carrera hacia una victoria inmediata, sino un largo recorrido hacia la culminación de una misión. Moisés no llegó a ver la tierra prometida, pero su legado y sus actos prepararon el camino para que su pueblo eventualmente la alcanzara. Nos muestra que algunas de nuestras contribuciones más significativas pueden no ser reconocidas en nuestra existencia, pero su influencia puede perdurar por generaciones. La tenacidad de Moisés es un ejemplo eterno de inspiración. Nos reta a afrontar las adversidades con fe y resolución, a permanecer fieles a nuestras creencias y a confiar en que, a pesar de las dificultades, estamos siendo dirigidos hacia un fin superior. Su historia es una luz que ilumina nuestro sendero, demostrándonos que con resiliencia, fe y humildad podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Moisés también ejemplifica la humildad y el liderazgo. A pesar de ser designado para conducir a su pueblo hacia la libertad, siempre mantuvo una actitud humilde y dependiente de lo divino. En un mundo donde el individualismo y el egocentrismo a menudo predominan, la vida de Moisés subraya la importancia de liderar con humildad, priorizando las necesidades de los demás sobre las propias y reconociendo nuestras limitaciones. La comunicación directa con Dios fue un pilar en la vida de Moisés. Su relación íntima con el Creador le permitió guiar a su pueblo con eficacia. En la era actual, colmada de distracciones y ruido, la historia de Moisés enfatiza la necesidad de buscar momentos de calma y oración, fortaleciendo nuestra conexión con lo divino para hallar orientación y consuelo en tiempos difíciles. El código moral entregado a Moisés en el monte Sinaí estableció los pilares éticos y morales para el pueblo de Israel y de manera más amplia para el mundo occidental.